Ser podcast. Qué alegría, Alberto Conejero. Bienvenido a La Hora Extra, una temporada más. Muchas gracias, qué felicidad también reencontraros. Escribe Xavier Albertí, en el libro que te ha publicado la editorial Dos Bigotes, En mitad de tanto fuego, que acudimos al teatro para ver aquello que la realidad no nos permite ver. En tus palabras, ¿para qué acudimos al teatro y cómo recuperar a la mitad del público que no ha vuelto al teatro después de la pandemia? Pues yo creo que vamos al teatro a encontrarnos con los demás, y esta no es poca cosa, porque cada vez hay menos espacios en los que podamos sentirnos como una comunidad con sus luces, con sus sombras, con sus miedos, para poder compartir una experiencia que es única, que nace y muere en ese momento, que no se puede reproducir, que no se puede conservar, pero que ocurre, que seguirá dentro de nosotros si nos ha convencido, bueno, y si no también, el recuerdo podrá perdurar, y creo que vamos al teatro como un reservorio de lo humano, ¿no? Y yo creo que es una trinchera de nuestra fragilidad y de nuestra potencia. Creo que por eso vamos al teatro. En esta edición, la número 41, hay más presencia de la música. ¿Por qué? No sé si es que a lo mejor la música, que es un lenguaje un poco más universal dentro de las artes, es también una puerta de entrada para ese público que o no ha vuelto o que nunca ha acudido al teatro. Era una asignatura pendiente desde la primera edición que yo tuve el honor de dirigir. Este es un festival de creación híbrida, donde todos los lenguajes conviven sin jerarquía, y la música siempre ha estado en el teatro. En realidad, la música fue expulsada del teatro hace poquito, porque ya en la tragedia griega había música. Como no se ha conservado, no lo sabemos, pero es que la música es propia del teatro. El teatro es una casa muy generosa para todos los lenguajes. Y este año yo tenía el empeño de programar espectáculos donde la música fuera un signo central. Los he encontrado. Creo que además la música llega directamente, sin pasar por el tamiz del raciocinio, ¿no? O de la palabra, que nos golpea directamente, sin necesidad de una decodificación, y creo que el Festival de Otoño tiene que ser un lugar no solo para comprender, sino para sentir, para compartir sensaciones, y por eso hay un montón de espectáculos en los que la música tiene un papel fundamental. ¿Con qué realidades dirías que nos vamos a encontrar en esta edición del Festival de Otoño? A veces me preguntan, Alberto, ¿por qué el Festival de Otoño no tiene un lema o no tiene un eje vertebrador? Y digo, porque es que yo confío en que los creadores y creadoras están allí en primera línea del presente, y que sus obras, dentro de su libertad creativa, van a recoger el momento en el que estamos. Y por eso hay obras, lógicamente, que hablan, por un lado, de la memoria familiar. Esto es importante. Creo que después de la pandemia todos hemos sentido la importancia de esos vínculos, ¿no? Gente que se le hurtó la posibilidad de la ordenación del duelo. Hay varios montajes que remontan generaciones para encontrar nuestras raíces. Por supuesto, otros montajes que hablan que tocan lo que le está ocurriendo al planeta y la emergencia que tenemos. Otros montajes que se preguntan también si después de la pandemia hemos salido mejores o cómo hemos salido, ¿no? Cómo seguir viviendo juntos. Si me preguntas, yo creo que todos los montajes tienen en común el hacerse esa pregunta: ¿cómo seguir juntos? ¿Cómo seguir juntos? Después del éxito de la anterior edición, ¿qué objetivos te marcas para esta, que es la cuarta ya que diriges? ¿Es algo numérico? ¿Es algo más de sensaciones, de emociones? Bueno, hay criterios que son cuantitativos y que son importantes y que a la administración le importa, que tiene que ver con la taquilla y con la ocupación, y yo lo celebro porque todos queremos que los teatros estén llenos, pero también el festival ha de programar espectáculos que no estén supeditados a la seguridad de la taquilla, sino a su importancia en el tejido cultural, para la comunidad, para la pervivencia de lenguajes que fuera de los festivales tienen muy poco oxígeno, y a veces me preguntan ¿cómo se sobrevive al éxito de las 3 ediciones? Digo, pues no lo sé, y puede que esta edición no tenga... Yo creo que sí, por las cifras que ya tenemos de ocupación, pero sobre todo programando para una ciudad muy acostumbrada al asombro. Yo es que celebro mucho. Yo creo que la gente que estamos en Madrid, vengamos de donde vengamos, estamos como muy entrenados para el asombro y lo imprevisto, y es público muy generoso el que está en Madrid y el que viene desde fuera. Y para mí, más allá de las cifras, me gustaría que alguna de las obras de los casi 40 espectáculos que tenemos, si para un solo espectador ha sido una experiencia sugerente, importante y sustancial, ya habremos logrado el objetivo. ¿Viene mucha gente de fuera? Porque es verdad que muchos oyentes lamentan, que dicen, joder, habláis de obras súper interesantes, pero es que donde vivo no vienen nunca.
Yo creo lo sé, que vienen de fuera, que se organizan, me escriben además de Alberto, ¿cómo podemos hacer dobletes, tripletes? Porque a lo mejor aprovechan 3 días, y también hemos programado el festival para permitir que si vienes 2 días a Madrid te puedas pegar un verdadero atracón que no indigesta, que siempre es nutritivo y sienta muy bien de teatro. Y es verdad que algunas obras van a otros festivales de otros puntos de la geografía del país, pero este año además tenemos obras que solo se pueden ver en el Festival de Otoño, y tratamos eso desde una política de abonos y de horarios, atender a los espectadores que nos visitan desde fuera. Y además programamos no solo en Madrid capital, sino en muchos puntos de la región. Quiero decir que si estás en Toledo te pilla muy cerca quizá Aranjuez, que hemos programado allí, ¿no? Y si estás en Segovia o Ávila, pues te pilla más cerca el Escorial, que también programamos allí. 38 compañías, colectivos y artistas que vienen de 12 países y 6 comunidades autónomas. ¿Qué destacarías tú en cuanto a las propuestas nacionales? En esta edición, por fortuna, hemos logrado, porque hay a veces ciertas inercias de las organizaciones, de las administraciones, no ser solo un festival de exhibición, sino también acompañar y dar impulso a propuestas. Voy a destacar de todas las nacionales, que todas me parecen maravillosas, claro. pero voy a destacar 3 aquí. Lo que hace Mucha Muchacha en la Sierra Norte de Madrid, en La Cabrera, es un colectivo de mujeres espléndidas, con un espectáculo que se llama Seré Folklore, que no solo es que se programe en La Cabrera, es que está hecho con gente joven de los pueblos nortes de la Sierra de Madrid, que precisamente conecta esta juventud con todo el legado de transmisión oral de la zona. Es una teatro colaborativo, participativo, con los propios habitantes de los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, e invito, bien está una excursión a La Cabrera, te puedes ir sin madrugar mucho, llegas al mediodía y te da tiempo incluso a volver para las funciones de la tarde. También la danza, que es importante, que merece siempre la pena ponerla en el centro del discurso, ¿no? Tenemos el encuentro de Jesús Rubio Gamo, uno de nuestros grandes coreógrafos, con Luz Prado, una violinista de Málaga maravillosa, y es un encuentro de un bailarín, un coreógrafo, con un violín. La materia del cuerpo y la materia en este caso madera, que la palabra viene las dos de la misma raíz del violín. Y también diría, aunque creo que ya no hay entradas, pero quiero llamar la atención, un espectáculo o una propuesta, una acción que hacemos en el Museo de Artes Decorativas, que se incorpora por primera vez al Festival de Otoño, que hace una agencia de detectives de objetos llamada El Solar, que han convertido el museo en su centro de operaciones. Ahí han puesto su oficina de investigación y nos van a permitir descubrir la historia de un museo espléndido, que quizá a veces nos queda un poquito más a desmano, ¿no? Porque es verdad que está muy cerca forma parte del paisaje de la luz, pero como que hay que meterse un poquito a la derecha de la Castellana, a veces se nos va. Es un museo riquísimo, maravilloso, y vamos a hacer una experiencia nacida en el propio museo, que se desarrolla en el museo y que solo se podrá ver en el museo. También vuelve a ser sede el Círculo de Bellas Artes. Después de muchos años de ausencia, no sé por qué. No lo sé. Yo cuando llegué al festival ya llevaba, diría, casi una década sin ser sede del Festival de Otoño, y mira, de este paso mío por el festival, no me gusta ponerme medallas, pero sí señalar ciertos esfuerzos, y uno ha sido el diálogo. Aquí hay espacios de administración regional, lógicamente el central es, los Teatros del Canal es nuestro espacio central, también la Abadía, las salas históricas como la Cuarta Pared, pero hay espacios de administración nacional como el Centro Dramático Nacional, o este año se incorpora la Compañía Nacional de Teatro Clásico con una obra que llega de Uruguay, pequeñas salas de todo tipo. El Festival de Otoño no hace distingos entre grandes y pequeños espacios, sino que precisamente queremos llegar a donde tengan que llegar las obras, y se incorpora el Círculo con una obra además que no se hace en el propio Círculo, no se hace en el teatro del Círculo de Bellas Artes, ni siquiera en la sala de columnas, sino en un espacio que le llamamos el Transete porque no tiene nombre, en el salón de baile a la izquierda, ya pegado voy a decir bien, es la Gran Vía, ¿no? O Alcalá, ya dudo. Es Alcalá. Y se va a hacer el espectáculo solo para 20 espectadores de Albert Borunat, una casa en la montaña, en torno a una mesa, y vamos a poder ver todo ese paisaje vivo de Madrid por los ventanales, y aprovechar la arquitectura del Círculo, ¿no? Con esa escalera maravillosa que tiene por ahí de incendios, metálica, y yo creo que va a ser una de las experiencias inolvidables. Presentamos programación en el Círculo de Bellas Artes, porque además
además Valerio Rocco Lozano, su director, es alguien a quien aprecio mucho, y la gestión que está haciendo en Madrid, y bueno, pues ahí estará por fin otra vez el Festival de Otoño en el Círculo de Bellas Artes. A propósito del diálogo que comentabas, ¿cómo dialoga el Festival de Otoño con otros festivales, como por ejemplo el Temporada Alta con el que coincidís ahora, o con otros festivales que traen a artistas, a creadores con propuestas diferentes? Por ejemplo, Angélica Lidl o Nao Albet y Marcel Borràs. Sí. Esto no se trata del primeravecismo, de yo paseo la cabeza, de me cobro la presa y solo yo tengo que estrenar, si no se le estreno no viene a Madrid. Yo no trabajo desde esa lógica, sino desde una lógica de que los espectáculos giren, que se puedan ver, de colaborar, de abrir pasillos de programación. Por ejemplo, traemos a Guillermo Calderón con Villa ahora por el aniversario del golpe terrible en Chile, del golpe militar, y va primero al FIT de Cádiz. Y no es que no nos importe, es que está bien que primero vaya a Cádiz porque por fechas están antes y luego vamos nosotros. Es una cuestión de impacto ecológico, de que las compañías puedan girar y de romper esas lógicas de primero en el Festival de Otoño. No, es verdad que todos cuidamos de tener algo que solo podamos dar nosotros, pero yo prefiero que sea la producción y exhibición en lugares específicos y no la exhibición. Diálogo con sus directores, con Salvador Suñé, con Asís Puig, también con el GREC, aunque no ocurra en la misma estación. Casa de Sus ha sido muy importante para mí como director artístico, porque propuestas que quizá a él no coincidían por fechas, porque solo giraban en otoño, ha sido muy generoso. Y yo trato de ver los festivales como colaboradores, sabiendo además que yo creo que hay público para todos territorialmente, especialmente en Madrid. Quiero decir que en Madrid, por fortuna, no le hace daño si una obra se ha exhibido antes en Girona o en Cádiz. Así lo creo. Y lo importante es que los espectáculos giren, que se puedan ver, y a veces hacemos críticas al capitalismo, de la sociedad líquida, todo esto de Bauman, y de repente estamos haciendo ediciones artísticas y tenemos criterios absolutamente de mercado, como si esto fuera un mercado de valores, de broker, y esto no va así. Va del cuidado de las compañías, del aprovechamiento de los recursos, y ya por cerrar, esta larga respuesta, esto no puede premiar solo el estreno, porque entonces el sistema se atrofia. El sistema lo que hace es obligar a que cada creador tenga cada año una producción. ¿Qué tiempo das para la reflexión artística, para la indagación? Por ejemplo, Angélica Lidl, este espectáculo con el que inauguramos nosotros, estuvo hace 2 años en el GREC. Es verdad que estrena en temporada alta lo nuevo, pero es que yo quiero que en Madrid se vea todo lo de Angélica Lidl para que los espectadores puedan seguir su camino. Y este espectáculo no estaba programado y hemos confiado. 4 días, ya no hay entradas. Es que Angélica siempre lo peta. Siempre. Hablaremos con Gabriel Calderón también dentro de 2 semanas, y ahora en unos minutos con Veronese. No sé si hay algo más de teatro internacional que quieras destacar. Sí, si me lo permites, 2 propuestas de directoras, de mujeres. Una de Catherine Godet, que va a Móstoles, un espectáculo de danza que se llama The Pretty Things, Las Cosas Bonitas, que creo que es un gran espectáculo y que bien merece la pena la visita a Móstoles. Y otra de Séverine Sabrié, Aria da Capo, en la Abadía. Es un espectáculo hecho por adolescentes que quieren ser músicos, pese a todo, con este ruido terrible del mundo, de las barriadas de París, que el choque de su vida cotidiana con la vida en los conservatorios, y hay una cuestión de clase que atraviesa toda la obra. Y yo invito, también con mucha música, claro, porque son músicos los adolescentes protagonistas, a que se descubra Aria da Capo de Séverine Sabrié en el Teatro de la Abadía. Decía Salvador Suñé durante la presentación del Temporada Alta que viene muy poco teatro internacional a España, si no es en el Temporada o en el Festival de Otoño o en el GREC de Barcelona o en los teatros del Canal. ¿Por qué viene tan poco teatro internacional? Y no sé, desde la ignorancia te lo pregunto, ¿se representa a lo mejor más teatro español fuera de nuestras fronteras del que importamos? Decididamente no. Y es mi opinión. Ya. Yo creo que lo que hay que trabajar ahora es la internacionalización de nuestros creadores y creadoras. Es verdad que yo creo que se programa poco teatro internacional fuera de Madrid y fuera de Cataluña. Está el Teatro Central de Sevilla, que lo quiero nombrar sin hacer de mérito del resto de teatros, de programaciones, de festivales, faltaba más. El Festival de Cádiz también tiene mucha programación internacional. Pero yo creo que nos hace falta la siguiente línea de trabajo del Festival de Otoño es llevar a nuestras creadoras y creadores fuera de nuestras fronteras, más allá del flamenco, más allá de ciertas expresiones incluso de ballet que tienen, mostrar la creación híbrida fuera. Ahora Luz Arcas, que estrenamos en el primer Festival de Otoño, Toná, acaba de regresar de Palermo con gran éxito. Por supuesto, yo creo que hay que programar todo lo que podamos, pero por ejemplo en esta edición yo fui muy
consciente de la importancia de equilibrar, por un lado, lo internacional, y aquí está Papaioannou, está Ivo Van Hove, está Veronese, que lo acabas de nombrar, o Miet Barlop, pero también darle espacio a la creación nacional, sobre todo aquellos lenguajes que fuera de los festivales no tienen espacio para poder ser, y que si no es por festivales de creación híbrida, difícilmente sobreviven. Uh-huh. En la anterior edición, hace un año, te preguntábamos por la censura de la Santa Teresa de Paco Becerra, y hablábamos también del Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, tu anterior obra, que acabó siendo víctima precisamente de la lectura. La editorial Antígona publica ahora ese texto, y llega además precisamente a los cines otra adaptación, El maestro que prometió el mar, que a los que la han visto en la Seminci les ha encantado. ¿Qué sensación tienes después de todos estos meses? ¿Hay tristeza, rabia, frustración? ¿Qué recorrido ha tenido o está teniendo la obra? La obra ya llevaba un año de gira cuando fue censurada en Briviesca. Esto es importante decirlo, que la función no necesitaba esa triste publicidad. A veces dicen, os ha venido bien. Y a mí me da una pena terrorífica, porque nunca tenía que haber ocurrido lo que ha ocurrido, porque la función se ha hecho y se sigue haciendo. Tenemos gira hasta bien metido el 24, hemos ido con gran éxito a Oporto, ahora vamos a Santiago de Chile. Por fortuna la función tiene una gira muy extensa y está siendo recibida con mucho aplauso. Y digo que es una desgracia que digan eso, porque la gente se quedó sin verla. Y no solo es importante lo que nos ocurre a nosotros, los creadores y creadoras. Hay que hablar de que alguien tutela el acceso a la cultura de la ciudadanía. No es que lo tutele, es que lo restringe, es que lo aminora, es que dificulta que la ciudadanía llegue abiertamente a la cultura, directamente a la cultura, y luego cada cual que se haga su juicio sobre la función. Solo 3 cosas. Antes de la censura en Briviesca de este julio, en el periodo entre las elecciones municipales y las generales, habíamos hecho la función en Burgos, en el Teatro Principal, ante 500 personas, seguramente de ideología, seguramente no, con ideología muy diversa. No había ocurrido absolutamente nada más que el aplauso cerrado. Segunda cuestión, la censuraron, sí, pero la sociedad civil se organizó para leer el texto que ahora publica Antígona, poniendo el cuerpo con mucha valentía en el mismo lugar, la misma fecha que se tenía que haber leído. Y eso para nosotros fue un espaldarazo, y queremos nombrarlos. Quiero hablar de esos hombres y mujeres que leyeron en voz alta los textos del Mar, porque no se trata de nosotros solos, sino que es que, claro, es la historia de Antonio Benalles, de maestro republicano, pero es que los niños y niñas eran de allí. Estaban censurando los escritos, los textos de sus abuelos y sus abuelas. Es que no censuraban a un maestro republicano, censuraban la historia y la memoria de sus ancestros. O sea, atacaban su propio legado y su propia memoria. Y por último, decir, al calor de la presentación de la película, que estoy deseando ver, que es estupendo que haya un trabajo de memoria en red, que esta historia llegue desde todos los soportes y artefactos audiovisuales y también ensayísticos, y que la función regrese a la Abadía ahora en diciembre. Ya no hay entradas, se han agotado desde hace 3 meses y no podemos dar más que las gracias. Y por supuesto, yo creo que lo que ocurrió en julio, no solo con nosotros, porque yo voy a hablar siempre de lo plural, le ocurrió a muchos más compañeros y compañeras, Teatro de Fondo, Amper y yo en Mallorca, también en Extremadura, la peli que prohibieron del beso también, de Buzz Lightyear, es siempre en nosotros al que atacan cuando ataca la censura, cuando se ejerce la censura, perdón. No paras. No digo de hablar, sino de crear, porque en esta edición del Festival de Otoño, además, te tenemos que preguntar por En mitad de tanto fuego, tu última obra estrenada este verano y que vamos a poder ver en los teatros del Canal el año que viene, ¿no? A comienzos del 24. Dirige Xavier Albertí y nos cuenta la historia de Patroclo, el más amado por Aquiles, una aproximación a ese canto o ese poema de la Ilíada. Una pregunta, ¿uno no puede programarse a sí mismo en el Festival de Otoño? Podría, pero yo no he querido. Uh-huh. Y quizás una excepción, pero yo todos estos años, los 4, he considerado que en un festival con dinero público mi trabajo como creador no tenía que estar ahí. Y no solo no me he programado yo, sino que no he programado a mi pareja, que ya había estado antes de mi llegada programado en el Festival de Otoño, ¿no? Y lo he hecho porque en mi primer año fue el de la pandemia, el sector estaba paralizado, yo estaba cobrando mensualmente un sueldo, y un buen sueldo,
y me parecía impúdico programarme a mí mismo estando en una posición de cierto privilegio como es la dirección artística. Y el resto de ediciones no lo he hecho. No lo he hecho porque me parece que mi trabajo era dar espacio y oportunidad al mayor número de compañeros y compañeras. ¿Cómo fue la acogida este verano? De Mitad de tanto fuego, una maravilla. Yo iba asustado porque Xavier Albertí es un director, en el mejor sentido, muy radical, con una apuesta muy clara. Es un texto con varias capas y hay momentos que mezcla esto que llaman literatura más... No me gusta esta distinción popular con más culta o referentes quizá más exigentes con otros más populares, pero la verdad es que se agotó todo en la sala Beckett, porque se estrenó en el Festival de Grec con unas críticas maravillosas. Fuimos a Mérida y al Festival de San Javier también, y tengo muchas ganas de que se vea en Madrid. Rubén de Guía, el protagonista, que está ahí solo y a solas, hace un trabajo espléndido de verdad, y yo estoy muy contento con... me da pudor, no sé si con mi trabajo, pero sí con el equipo que se ha formado, ser dirigido por Albertí y tener a Rubén como Patroclo. Y el libro que ha publicado Dos Bigotes, la verdad, hace poquito lo presentamos la semana pasada y de momento va muy bien. Yo creo que vamos camino pronto de la segunda edición, que para literatura dramática es una suerte. Sí. ¿Por qué te obsesionan los clásicos desde tu adolescencia y la historia de Patroclo en particular? No sé si hay cierto reconocimiento entre raros ahí. Del todo, del todo. Yo tengo cierta obsesión por los personajes secundarios, ¿no? O que han estado como en un margen de la fotografía o directamente fuera, quizá por mi propia adolescencia, que fue la de un adolescente raro para los demás, porque todos somos la rareza de otra persona. Esto me hubiera gustado saberlo con más claridad en ese momento, ¿no? Pues fue una adolescencia marica en un barrio de extrarradio, donde de repente yo encontré la literatura un refugio y dentro de las estrecheces económicas, en los clásicos y en la Ilíada y la Odisea, pues encontré un infinito en el que viajar, en el que imaginar, en el que las paredes de ese pequeño cuarto caían y yo de repente estaba en primera línea de la batalla o abrazado a un héroe o cerca de los dioses y de ahí, porque podría dar razones que tuvieran que ver con la erudición, pero lo diré que fue la emoción y la libertad. Y en el caso de Patroclo, pues es un personaje que siempre ha sido abordado, o muchas veces abordado desde el eufemismo, que la tradición ha quemado y ha hecho que desapareciera obras que hablaban más a las claras de su relación con Aquiles, y por todas estas razones yo me metí ahí a darle voz a Patroclo, a contar esta historia de amor y muerte, el clásico binomio de Eros y Thanatos, y tristemente, porque también hay algo de alegato antibélico en Mitad de tanto fuego, es muy triste cómo a veces la realidad se empecina en dar vigencia a un texto. Nuestra historia no puede entenderse sin la guerra. Es un texto lleno, de hecho, de textos o de referencias antibelicistas. Esto es fruto del estallido de la guerra en Ucrania. Ahora además coge un nuevo significado con la guerra contra Palestina. ¿De dónde surge? ¿Cómo ha sido esa selección de textos, ese proceso de documentación? Fíjate, me lo han preguntado con El Mar. ¿Tú, Alberto, pensabas que íbamos a estar en una situación política donde un texto así podría llegar a ser censurado? Y digo, no lo pensé. Pero, sin embargo, la intuición escribió ese texto en este momento. Y yo recuerdo las primeras funciones del Mar, que estallaba la guerra de Ucrania y la gente a veces espontáneamente, al acabar las funciones, decía en el Teatro Nacional de Cataluña, no a la guerra. Este fin de semana pasado, cuando presentábamos En Mitad de tanto fuego, al calor, con las imágenes terribles que nos llegan con tantos civiles, ¿no? Víctimas inocentes bajo los escombros, dices qué triste a veces cómo la intuición precede una certeza, ¿no? Y es verdad que algo se empezaba a armar en los discursos internacionales con esas grandes palabras, gloria, patria, nación, ¿no? La inmortalidad, eso que dice el texto al final, es que al final siempre aparece un iluminado que reclama la gloria, que reclama el derecho, ¿no? Sobre un territorio, y a veces la labor de un creador es estar atento a lo que tiembla en el aire y aún no tiene nombre, ¿no? Y quizá la creación lo recoge antes. ¿Es impotente el arte ante la guerra, como dices o como escribes? ¿Y qué papel puede entonces jugar el arte frente a la barbarie, a la violencia? El Guernica no ha impedido ninguna guerra. Ni las canciones antibelicistas, ni los poemas que hablan de los muertos, ¿no? Leía mucha poesía antibelicista después de la Primera Guerra Mundial y llegó la Segunda. Yo creo que es inútil. Inútil en el sentido de que no la va a parar, pero al menos el recordatorio.
al menos no perder la batalla de la memoria, de las víctimas, de los horrores, que después de la guerra, ese poema de Wisława Szymborska tan hermoso, dice, bueno, cuando se van las cámaras hay alguien en los escombros, ¿no?, buscando el cadáver amado, alguien que intenta recomponer la vida donde estuvo. Y yo creo que el arte ocupa ese lugar de recordatorio y de advertencia. Quizá la advertencia sea inútil, pero qué peligroso sería que no estuviera esa advertencia. Porque al menos el silencio contra la fosa común, el silencio contra los señores de la guerra, el silencio contra los señores de la industria armamentística, eso ocupa la creación, pero yo creo que tenemos que admitir esa derrota, que el arte es inútil frente a la guerra, pero no frente a la humanidad herida. Ahí tiene que estar el arte acompañando con la memoria, con los poemas, con los cuidados y nombrando para que al horror no siga el olvido. Uh-huh. Esta es la historia de mi carne, allí donde coincidieron la muerte y el amor, carne enamorada y deseo, un deseo libre y disidente. Recoges la violencia de la guerra, pero también la violencia del deseo. Es el deseo, la carne, la pasión, algo violento, destructivo, de ahí surge la belleza. Bueno, yo creo que en el texto está planteado quizá el deseo como un itinerario irracional que no obedece ni siquiera a las normas de la guerra, ¿no? Y en este sentido, el deseo disidente, los cuerpos disidentes. Para mí, Patroclo es un gran disidente, porque es que la Ilíada empieza con dos guerreros que deciden no batallar, son dos desertores, en cierto modo. Luego yo, lógicamente, ensancho y me apropio de esa disidencia y cambio o transformo las razones, pero para mí el deseo es una herramienta muy poderosa precisamente porque rompe cualquier certeza, porque va en contra incluso a veces de nuestros intereses racionales, y para mí Patroclo forma parte de una estirpe de raros y raras que, si hubieran tenido quizá la oportunidad de gobernarnos, de gobernar lo común, nuestra historia hubiera sido mejor. Patroclo en un momento dado fantasea con eso, ¿no? Si el mundo hubiera sido de los raros, de los centauros, de las gorgonas, de las amazonas, ¿no? Si en vez de vencer a Aquiles hubieran vencido las amazonas, si hubiera matrias comandadas por amazonas. Y hay algo que dice Paul B. Preciado, que para mí ha sido una guía, que es poder soñar de otro modo, poder imaginarnos de otro modo para que la historia sea distinta. Y eso es lo que hace Patroclo, quizá inútilmente, pero todo el relato está pensando qué vida hubiera sido de nosotros si de repente una historia como la de él y la de Aquiles no hubiera acabado con la muerte, ¿no? Y por último, dice algo Patroclo que cuando, esto es un poco un spoiler, o como diría el castizo, un destripe, pero creo que como el final de la historia ya está ahí, Patroclo dice que si alguien abre mi tumba tiempo después, que vean cómo en mi sudario humea aún por el deseo. Es una celebración de la carne. Yo quería en este texto también ir con mi escritura a lugares más gozosos, más eróticos, una celebración de la alegría, también, de la alegría de estar vivos, ¿no? De la alegría de aquellos que han estado, con perdón, jodidos. Eso que dice Lemebel, que yo cito, hay una cita de Lemebel: tengo cicatrices de risas en mi espalda, ¿queréis verlas? Bueno, pues Patroclo muestra sus cicatrices de las veces que se le han reído a las espaldas, pero también reclama un cuerpo con derecho al resentimiento y a la alegría. Paul B. Preciado, Lemebel, veo que bebes de las mismas fuentes y experiencias que Lobato y Rojas. Algunas tradiciones ponen a Patroclo como representante de la comunidad LGTBI, otras todo lo contrario, y precisamente al Festival de Otoño llega a Sodoma. Hemos hablado con Lobato y Rojas también de la resignificación de grandes clásicos y personajes de la literatura en una obra que, entre otras muchas cosas de las que hemos hablado, también aborda la representatividad de las personas LGTBI. ¿Crees que Patroclo puede ser representativo de algo, o qué o quién representa a las personas LGTBI? En este sentido, a mí me gustaría, fíjate, creo que ojalá yo llegue a ver un mundo en el que la gente hetero, no sé decirlo de otro modo, la gente que no es LGTB, también se emocione y se vea representado por esos personajes. Yo creo que es una asignatura pendiente, igual que en mi adolescencia yo me he emocionado y me emociona aún historias de amor heterosexual. Tendrá que llegar el momento en que alguien vea una peli LGTB y se siente identificado y empatía, ¿no? Con su trama más allá de la elección sexoafectiva, ¿no? A mí me
gustaría hablar de esa representatividad, ya que me das la ocasión, que la gente puede ir a ver Sodoma en el Festival de Otoño con independencia de su orientación o identidad sexoafectiva, sabiendo que algo de lo que va a ocurrir ahí también le interpela, sea su opción sexual, o sea, su opción, sea su identidad sexoafectiva o no, porque yo creo que esto es la asignatura pendiente, y me gustaría vivir en un país que cuando alguien pone una lona donde se tira a la basura la bandera LGTB, sienta que no está siendo solo atacado el colectivo LGTB, sino toda una sociedad, porque ya no es de seguro que yo tengo un hermano, un hijo, un amigo que sea LGTB, sino que se está yendo contra la identidad de las personas, que no es negociable, y su dignidad. Y yo creo que es verdad que nosotros dentro del colectivo LGTB tenemos esta idea, este tema de la representatividad muy pensado, o que es una cuestión que nos atañe, pero a mí me gustaría desde aquí invitar a la gente que vaya a ver Sodoma, sobre todo a aquella gente que piensa que no se puede sentir interpelada directamente, porque seguro que va a descubrir algo de sí mismo, ojalá, y si no, la realidad de los hombres y mujeres que nos rodean, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera que Patroclo, uno de los, porque todos, insisto, todos hemos sido raros en alguna ocasión, que cualquier persona pudiera emocionarse y sentirse interpelado por este hombre enamorado, por este raro enamorado, y por este hombre que lo que quiere, creo que es lo que queremos todos y todas, vivir la vida con la mayor alegría y la mayor dignidad. Pues esperemos que tenga una larga gira. Ojalá. Sin sobresaltos. Alberto Conejero, no hemos venido al mundo para ser pisoteados, es mejor una vida larga y sin fama que una breve y la gloria. Gracias por haber estado en La Hora Extra. A ti de corazón, gracias. Gracias.